voy a poner a grabar. Bien. ¿Dudas, consultas de algo de esto? Pueden levantar la mano y me aparece ahí, o pueden hablar y no hay problema. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Quién es el que se fue a preparar la cena? Que me prepare un poco a mí. Bien. Vamos a hablar de procesos. Ya veníamos hablando un poco, pero bueno. ¿Para qué multiprocesamiento? ¿Qué me pueden contar? ¿Para qué hago multiprocesamiento? ¿Para complicarme la vida o qué gano? O sea, yo tengo, supónganse, una tarea que demora 3 horas, la separo en 3 tareas que demoran 1 hora. Y si voy ejecutando un poquito cada una, en teoría no estoy ganando mucho, no estoy ganando nada, me estoy complicando la vida porque las 3 tareas las tengo que poner en la memoria, evitar que se toquen entre sí o que hagan líos entre sí, darles tiempo de CPU cada una, es todo un lío. ¿En dónde gano si hago esto? Obviamente gano, por lo cual lo hago, pero ¿en dónde gano en velocidad? En la ejecución en tiempo real, porque en la otra, como se va viviendo el tiempo, puede que justo no estemos en la tarea. ¿Me podrías hablar un poquito más fuerte? Puede ser que te escucho muy lejos. Decía que se nota en las tareas que se ejecutan en tiempo real. Eh, sí, bueno, el tiempo real va entre comillas, porque después vamos a hablar de tiempo real, pero sí, se ejecutan más interactivamente, querrías decir, quizás, Mariano. Eso mismo, eso mismo. Claro, después vamos a ver el concepto de tiempo real un poco más exacto. Sí, pero digamos, igual me complica la vida, tengo que hacer todo un lío, usar el sistema operativo y todo eso, y estudiar esto justamente no gano demasiado. En realidad donde más gano es que si yo pusiera a ejecutar una tarea, después otra y después otra, hay momentos que la tarea va a estar esperando entrada-salida. Entonces ahí esos tiempos muertos son los que yo lo aprovecho si ya que estamos tengo otro proceso en la memoria ejecutándose no, listo para ejecutarse. Entonces cuando uno de los procesos tiene un tiempo muerto esperando entrada-salida, pongo a ejecutar otro. Y de esa manera, sin duda, va a demorar menos la ejecución de las tareas. ¿Sí? Porque el procesador no va a estar ocioso. Quizá si lo separé en 3 tareas y la pongo a andar a las 3 a la vez, va a demorar menos de 3 horas. Porque los tiempos muertos que tenía una lo aprovecha la otra. ¿Está? Esa básicamente es, obviamente por esto que les decía, ya lo hemos charlado, pero la diferencia entre la velocidad del procesador y la entrada-salida es muy grande, entonces cuando el procesador espera por entrada-salida, un proceso espera por entrada-salida, yo lo que puedo hacer es poner otro proceso a ejecutarse. Entonces me estoy ahorrando de esperar todo este tiempo, que este tiempo es mucho más grande en magnitud que los tiempos de acceso a RAM, por ejemplo. Obviamente lo que hago es un pseudo paralelismo. No digo paralelismo, pues yo tengo un solo procesador y ejecuta una instrucción a la vez. En definitiva, lo que hace es algo así como, seguramente vieron el libro de Tannenbaum, donde yo tengo el espacio de memoria. Esperen que busco el lápiz. Este es el espacio de memoria y yo agarro en esta parte pongo un programa, en esta otra, en esta otra, en esta otra. Y lo que hago es ejecutar un poquito un programa, en algún momento ejecuto otro, el cuarto, y después retomo el primero por donde estaba y sigo ejecutándolo, y así el segundo y el tercero. En definitiva, yo veo como si los 4 se fueran ejecutando cuasi a la vez. En definitiva, si yo hago los procesos en función del tiempo, veo que
en un momento determinado solo hay uno ejecutándose. En este momento, en este está este. Sí, Pablo, me levantaste la mano, contame. En el gráfico C, C, sí. ¿realmente siempre es así, digamos, cuando No, termina el no, C no. empieza el A o puede No, venir no, no, cualquiera? no. No, porque vos imaginate que justo A está esperando entrada salida, entonces ¿para qué lo vamos a hacer que pierda tiempo a la macana, la CPU? Es solo un dibujito y además están todos en el mismo orden, no siempre va a ser así. No, no, es conceptual, como para decir, bueno, se van ejecutando un poquito cada uno. ¿Está? Es hasta impredecible Bien. eso, podría decir. Sí, en los sistemas operativos de tiempo real no debería ser impredecible, vos deberías tener, ¿cómo es que se llama la palabra? ¿Algún control sobre eso? Sí, sí, pero hay una palabra que no sea casuístico, sino que sea, bueno, Determinístico. determinístico, tal cual, exactamente. En eso sí va a ser determinístico, en lo de propósito general, no es que sea aleatorio ni la suerte, sino que hay una rutina que determina cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar. Dependiendo del sistema operativo y esa rutina podría ser a veces uno o a veces otro. Lo que pasa es que si vos ante la misma cantidad de procesos, vos lo corres varias veces y va a andar igual. Lo que pasa es que en un sistema de propósito general podrías en algún momento dar doble clic y arrancar un navegador, después dar doble clic y lanzar un editor de texto o compilar un programa. Entonces, no siempre tenés la misma cantidad de procesos, van a ir cambiando en el tiempo. Entonces, no deberías programar basándote en estos supuestos de tiempo, por ejemplo, que, no sé, el programa A se ejecute antes que el B, el C y el D, y después de nuevo el A, el B, el C. Eso no va a pasar nunca porque podrías no tener 4, sino 10, sino 20, y entonces, bueno, el planificador en cada momento toma su decisión y no siempre podría ser la misma. ¿Tá? Pero digamos, no, este grafiquito del C, quédate tranquilo, no siempre es así, para nada. Bien. Bueno, creo que la definición del proceso ya la tienen bastante clara. Que en definitiva, el código o el programa que yo escribí es una entidad pasiva, es una receta, mientras que el proceso es la entidad activa, es los pasos que voy haciendo de la receta y cómo va saliendo todo. No es la mejor de las analogías esta por la hora y por el hambre, pero bueno, supónganse que yo trabajo en la cocina de una pizzería y entonces me dicen, bueno, la mesa 1 pidieron una mozzarella. Yo agarro mi programa, agarro la receta y voy siguiendo los pasos para hacer la mozzarella. En un momento viene otro músico y dice, che, de la mesa 2 ya hace rato que me habían pedido, no sé, una especial de jamón y queso, pero me olvidé decirte. Entonces yo dejo por donde iba la mozzarella y empiezo a hacer una pizza para la otra mesa. De alguna manera le doy más prioridad. Una vez que la termino, vuelvo a la mozzarella, pero si yo no me acuerdo dónde iba, puede ser que le vuelva a echar sal a la harina y haga un lío bárbaro y salga asqueroso. Entonces yo debería guardar el estado o el contexto de esa entidad o ese proceso que estoy haciendo. ¿Sí? Es más, podría ser que vengan después de la mesa 10 y también vuelvan a pedir otra mozzarella. Entonces, la mesa 1, o mejor dicho, el pedido para la mesa 1 y el pedido para la mesa 10 van a ser procesos distintos porque uno ya lo estoy casi terminando, ya se está derritiendo el queso y me está dando hambre, y el otro recién empiezo a amasar en la mesa 10. Pero sigo la misma receta, sigo el mismo programa, entonces podría tener dos procesos que ejecuten el mismo programa, pero podrían estar en etapas distintas, totalmente distintas. ¿Me siguen? ¿Cómo logro todo esto del estado de los procesos? Bueno, no es ni más ni menos que con el Task State Segment. ¿Está? Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá?
Se entiende hasta ahora, profe. Ok, genial. Bueno, bueno, esto un poco más de info nomás. Normalmente cada proceso se le asigna un espacio de direcciones, que eso ya lo vimos desde el lado de arquitectura, y tiene en su espacio de direcciones tiene distintos segmentos dentro de ese espacio. El code segment normalmente en sistema operativo se llama área de texto o segmento de texto. Text segment es donde está el binario corriendo acá abajo. Los datos estáticos, cuando define una variable y cosas por el estilo, están en otro segmento que es el de datos. Después hay un par de segmentos que varían, el stack y el heap. El stack ya habíamos visto que es el stack segment y esto puede variar porque yo llamo a funciones. A medida que llamo a funciones hace un push por dónde iba el proceso y después hace un pop. Eso, ¿se acuerdan por qué era, no? Porque yo tengo un código, por ejemplo, que va por acá y una función que está acá. El código lo podría invocar, perdón, la función la invoco desde esta línea de código de esta, entonces el proceso lo que va a hacer es venir acá y cuando termina vuelve, pero tiene que saber a dónde volver. Acá cuando se ejecuta esta parte viene a esta función y vuelve, pero tiene que saber que vuelve acá. Porque si no sabe dónde volver, si es acá o acá, ahí sí que podríamos tener problemas. Entonces lo que hago es, yo voy apilando cada vez que llamo una función a dónde tiene que volver y después voy desapilando cuando retorna. Finalmente hay otra área de otro segmento que generalmente es el segmento extra, el ES, extra segment, donde tengo variables dinámicas que en el tiempo de ejecución se podrían ir modificando. Si yo uso la instrucción malloc en C, por ejemplo, eso lo que hace es, en tiempo de ejecución, cuando yo hago malloc, pido espacio de memoria, que se ubique espacio de memoria RAM, y la que libera se llama free. Free, como liberar. Free, bueno, eso era free. ¿Sí? Entonces lo que hace es que crezca o que decrezca el heap. Fíjense que incluso también habíamos visto que nosotros podíamos, en la unidad 1 estoy hablando, podíamos tener un bit en el descriptor de segmento que me decía en qué sentido crece. Entonces, lo que se hizo, o lo que hace el sistema operativo Unix, por ejemplo, es para aprovechar al máximo todo el espacio de direcciones que es todo este, y como yo no sé cuánto va a crecer heap ni cuánto va a crecer el stack, en vez de haber partido al medio, por ejemplo, y dar la mitad para stack y mitad para heap, que quizá podría llenar todo el stack y me queda libre espacio en heap, si ya lleno todo el stack y no puedo seguir creciendo, mi programa termina, pero terminaría y todavía tengo espacio acá libre. Lo que hace es decir, bueno, lo pone lo más lejos que se pueda entre sí, a los dos segmentos, y lo hace que crezcan en sentido contrario. De esa manera, si en algún momento sí, ya no hay más espacio, no va a haber más espacio para nada. ¿Está? Bueno, esa es la forma que tiene de ordenar en su espacio de direcciones un proceso a los segmentos. ¿Para qué creo o cuándo se crean los procesos? Bueno, ahí cuando arranca el sistema se crea un proceso que sería el padre de todos los procesos. Acuérdense que los procesos son jerárquicos, entonces se crea un proceso que se llama init o systemd, tiene el process ID 1. A partir de ahí, bueno, eso era un 1. Esperen, vamos a borrar esto. Si se puede escribir acá. Esto tiene el PID 1, process ID 1,
El resto de los procesos son hijos, nietos o lo que fuera de él, ¿sí? Haciendo un árbol invertido en función a la jerarquía. Este proceso permite crear los procesos de usuario, donde yo, por ejemplo, me da el login para que yo me autentique y después me dé una consola o una interfaz gráfica para trabajar, pero también se crean algunos procesos que normalmente lo llamo servicios o daemons o demonios, que en realidad son procesos que corren en background. ¿Saben qué es background? Sí, en segundo plano. Segundo plano. Bien, pero ¿qué significa eso? Esa es la traducción, está bien. Yo tengo un proceso y acuérdense que tenía un canal de entrada o std-in, un canal std-out y otro std-error, que estos estaban asociados a un monitor por defecto y esto al teclado. Bueno, esto quise dibujar un teclado. No estamos viendo, profe. ¿No ven el dibujito? No. Qué lástima. Bueno, se está grabando igual, esto cuando lo subo va a tener el dibujito. ¿Tiene que ver con la prioridad? ¿Que tienen menos prioridad? No, para nada. Tiene que ver que lo que hacen estos procesos en background es se desconectan tanto del teclado como de la salida a la pantalla. Entonces yo no los veo, pero están corriendo. Fíjense, voy a borrar esto por más que no lo ven, lo voy a borrar. Voy a compartir esto, si ustedes tienen Unix, podrían hacer un ps-, esto va a mostrar todos los procesos y van a ver que tengo muchísimos. Todos esos son procesos que están corriendo en esta máquina. Estos me dicen a qué pantalla o a qué terminal están asociados. Fíjense que hay un montón con signo de pregunta, significa que yo no los veo, no están asociados a ninguna. Acá, por ejemplo, hay uno que está asociado a esta pantalla y lo que hace es, está esperando a un usuario, al login de un usuario, este proceso. Acá hay otro, por ejemplo, este proceso que está asociado a un usuario, no es de background, sino de foreground, y fíjense que no es ni más ni menos que la presentación que les estoy mostrando, ¿sí? Se llama así. Y así van a encontrar un montón. Los de background normalmente los corro porque son cosas que yo necesito que se ejecuten, como, no sé, podría tener un servidor web, por ejemplo. Entonces yo estoy mostrando la presentación y charlando con Zoom, pero eso no quitaría que venga algún cliente, se conecte al navegador, al servidor web y navegue por mis páginas y qué sé yo, ¿sí? O algún otro servicio que periódicamente, por ejemplo, corra un antivirus o lo que fuera. Esos son procesos que están en background, yo no los veo, pero son procesos. Y normalmente se arrancan cuando inicia la máquina, ¿sí? ¿Cuándo más se crean procesos? Por ejemplo, cuando yo hago una llamada a fork, que es lo que vamos a ver hoy, o algo de lo que no sé si lo vieron, yo subí un tutorial respecto de fork y de crear procesos. Está en el campus, en realidad hay un link en el campus, está en el canal de la materia de YouTube. No sé si lo pudieron ver. Yo sí lo vi, profe. ¿Se entendió? Sí. Ok, bueno. Sí, se entendió. For lo que hace, obviamente, crea un nuevo proceso que es una copia. Yo después a partir de ahí podría hacer distintas cosas, pero básicamente es una copia del proceso que lo crea. También creo procesos nuevos cuando doy doble clic, que no hace ni más ni menos que crear un hijo y en función de a dónde haya dado el clic, hace una u otra cosa, pero crea procesos nuevos. Todo esto para interactivos, ¿sí? Y después hay otra alternativa, pero eso ya es para sistemas de procesamiento por lotes, que hoy en día ya no se usa. Cuando yo tengo varias tareas a hacer, cuando lleno un lote, un conjunto de tareas, recién esas las pongo a ejecutarse y ahí se crea un nuevo proceso que atiende todas esas tareas.
Pero básicamente los tres primeros son los que vamos a analizar o vamos a ver. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver, no dice cuánto falta. Bien, suponemos que estamos bien entonces. Cuando un proceso padre crea un hijo, o sea, viene el flujo de ejecución de mi código por acá, hago fork, el padre se sigue ejecutando, tiene dos alternativas. Esperar que termine el hijo o no esperarlo y seguir ejecutándose. Obviamente depende para qué o cuál es la tarea que quiero solucionar o el problema que quiero resolver. Podría ser que espere que termine mi hijo o que no espere, o sea, no piense que está mal o está bien una u otra, sino son las dos alternativas que podría tomar. Y el hijo también tiene dos alternativas. O podría ejecutar el mismo código que el padre, o podría ejecutar un llamado sistema que se llama exec, que lo que hace es reemplazar el binario que tiene ese proceso por uno nuevo. O sea, cambia el comportamiento, se empieza a ejecutar otra cosa, pero en el mismo proceso que acabo de crear. O sea, el proceso fork crea un hijo y que se supone que hace lo mismo que el padre, pero de repente empieza a hacer otra cosa porque yo le cambié el segmento de código. ¿Sí? Estoy haciendo otra cosa. ¿Sí? Una vez que termina, si el padre lo estaba esperando, recién en ese momento lo que hace, se desbloquea y continúa trabajando. Si el padre no lo esperaba, siguió trabajando. Digo en modo se ejecuta concurrentemente porque dependiendo del planificador se podría ejecutar el padre primero, después el hijo, o el hijo el padre, o si no un ratito el padre, otro ratito el hijo, otro ratito, otro proceso, otro ratito el padre. Bueno, eso se refiere a concurrente, que no hay a la vez, ¿sí? Bien, para el que vio el video ese, ahí mostraba, por ejemplo, cuando ejecutaba exec b, bueno, es una familia de funciones exec, se llaman genéricamente exec, yo creo que usé la B o la BP o la LP, creo, pero bueno, lo que hago es le paso el binario que quiero que se ejecute y reemplaza el cuerpo del proceso. ¿Está? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? También estaría el caso de si se convierte el hijo en zombie o en huérfano, Sí. ¿cierto? Pero bueno, lo normal no sería que pase eso. Sí. No lo nombré, para que me avisa que me quedan 10 minutos. Cierro este cartel. ¿A usted le aparece el cartel ese que dice 10 minutos o no lo ven? Sí, Ah, ok, bien, ahí está. Ahí no hablé de eso, son casos particulares. A ver, con respecto a procesos huérfanos, no lo expliqué en el video ni huérfano ni zombie, pero tendría que hacer una segunda versión de ese video que hable de los procesos y explique todos. Son casos particulares. Un proceso se dice que es huérfano cuando su padre terminó. Supóngase que en este caso el padre decidió seguir ejecutándose junto al hijo. Sigue ejecutándose y en algún momento termina. Y el hijo no hace exec, no hace nada, sigue ejecutándose. En algún momento el sistema operativo tiene algo que se llama una tabla de procesos, el PCB, donde guarda información por cada proceso, genera una entrada en esa tabla, donde tiene un Process ID, que es único para cada proceso, y también tiene un campo de esa tabla para cada proceso, el Process ID del padre. ¿Por qué? Porque los arma de manera jerárquica. Entonces puede pasar que cuando termina el proceso padre, de esa tabla de procesos se borra el proceso padre. Entonces,
el hijo va a quedar con datos erróneos, datos inconsistentes. Va a decir que su padre, el proceso 10, por ejemplo, pero el proceso 10 ya terminó y no existe más. Entonces, en esos casos, el sistema operativo lo que hace es darle como padre a ese proceso algún otro proceso que esté aguas arriba de su rama, ¿sí? Podría en algunos casos darle el primer proceso, que sea su padre, el PID1 o el init, o supónganse si el proceso está en una interfaz gráfica, podría decirle al hijo que lo adopta el proceso que maneja toda la interfaz gráfica, porque si ahí termina el proceso que maneja la interfaz gráfica, mi hijo no se va a ver más porque no va a existir. ¿Sí? Entonces como que lo adopta, ese hijo queda huérfano, pero lo adopta y cambia en la tabla de procesos el padre. ¿Sí? Eso es porque el padre normalmente no espera que termine el hijo. Lo otro que puede pasar es que un proceso termine, cuando los procesos terminan, normalmente tienen un código de retorno, un código exit code, un código de terminación, que normalmente el padre le sirve para saber si terminó bien, porque si yo creo 1, 2 o 10 hijos, los creo para que hagan una tarea, supongo que me interesaría saber si pudieron hacer esa tarea que les dije que hicieran. Entonces, normalmente el padre si soy un buen padre, voy a leer el exit code de mis hijos que terminaron. Podría ser que yo sea un mal padre y que no lea ese exit code. Por lo tanto, el proceso hijo ya terminó, lo saco de la memoria principal, pero no puedo borrar la entrada de ese hijo de la tabla de procesos, porque si borro ese renglón, el padre nunca va a saber cómo terminó el hijo. Entonces, eso lo dejo. Si en un momento determinado yo consulto los procesos, me va a salir un proceso que en la tabla de procesos está, pero en realidad en la memoria no está porque ya terminó. A esa condición se le llama proceso zombie. En realidad está en la tabla de procesos, pero no está no existe realmente, ya terminó, no está en el espacio de direcciones, ya no tengo recursos asignados. En principio no traen demasiado problema, a no ser que yo cree muchos procesos zombies. Podría ser que la tabla de procesos llegue al máximo y entonces no pueda crear nuevos procesos porque están todas las entradas ocupadas por esos procesos zombies y que nadie leyó el exit status. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Miren, a ver. Si quieren hacemos un pequeño, así lo entienden mejor, déjenme que cierre esto, les podríamos mostrar algo de código. Estos eran los procesos, me voy a ir a otro lado. Acá lo di, no, acá. Estos están en otro lenguaje, pero no interesa, nos puede servir. Están hechos en Python. Yo, por ejemplo, voy a correr un proceso huérfano. Fíjense que es parecido, hago fork. Acá, si lo que retorna fork es 0, el hijo muestra ese cartelito, espera 20 segundos, y el padre, ¿qué hace? El padre muestra ese cartelito, crea el hijo, y después el código del padre imprime, terminó el padre y nada. Entonces yo tengo 20 segundos donde el hijo ese primero va a ser el hijo del proceso y después en algún momento va a ser hijo de algún otro que me dé el operativo. Le voy a poner 2 segundos para que sea menos. Si yo ejecuto esto, a diferencia, no hace falta compilarlo. Ahí está, fíjense. El proceso padre tiene ese PID
el bash es este, o sea, sería el padre de mi proceso. El hijo, el 509, y su padre es el 508, que es correcto, es el que estaba acá, el que lanzó. Pero al rato, después de esperar un rato y vuelve a mostrar el cartelito, dice que el proceso del 509, fíjense que sigue siendo el hijo el que mostró el cartel, pero ahora dice que su padre es el 1. ¿Está? Como el proceso el 508 terminó, ya este valor es inválido, entonces el sistema operativo lo cambia y le pone un proceso que exista. Lo adoptó el 1. Lo adoptó el 1, sí, lo adoptó en este caso el PID. Y por otro lado, si quieren que veamos un zombie, otra vez está hecho en Python, pero es más o menos lo mismo, en C lo pueden hacer sencillamente. Muestro el PID y el PID de mi padre, o sea, del bash sería del intérprete de comando, creo un hijo. Si es el hijo, lo único que hace es mostrar quién es el padre, perdón, el PID del hijo y el padre, y después lo que hago, espero 20 segundos y después termino, ¿sí? Si yo ejecuto esto, va a pasar que esos 20 segundos, este proceso va a quedar zombie. Python zombie. Me voy a otra pestaña y yo voy a hacer un... acá. PS menos. ¿Dónde está zombie? Acá está, fíjense. Este proceso me dice que está defunct o zombie, que es el 19393. Si nos fijamos acá, el 19393. Esto lo puedo ver también así, de esta manera. Si yo ejecuto un comando que se llama top, que muestra ahí me está diciendo que tengo un zombie. Sí, muestra un montón de cosas, pero lo que me interesa es que muestra que tengo un zombie. Van a ver que el zombie se va a quedar, pero por 20 segundos. Ahí no está más. Y eso es porque, en definitiva, mi programa, que se llama... Este programa es muy mal padre porque creó un hijo y nunca se fijó el exit status del hijo. Por eso el hijo quedó zombie. Pero el padre de mi proceso, de mi zombie.py, es el sistema operativo, el bash. Y el bash, una vez que termina el proceso padre después de esperar 20 segundos, él sí se fija cómo terminó y lo saca de la tabla de proceso. Si hay algún hijo de ese proceso que todavía está en la tabla de proceso porque el padre, que es zombie.py, nunca quiso ver cómo terminaba, también lo saca porque ya no está más el padre. Entonces